¿Qué tal amigos? Qué gusto volverlos a saludar. Una nueva emisión de Contando Copas. Los saluda José Daniel Sánchez y como siempre a mi lado Patricio Betancourt. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Dani. Gente que hace el favor de vernos, escucharnos. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como @somoscopa y que el podcast lo pueden escuchar en Apple Music, en Spotify, en YouTube. Contando Copas es el nombre del podcast para que lo puedan ahí En la Octava sintonizar. Sports. La Octava Sports también estamos saliendo ahí en radio, gracias a la gente que pues hace el favor y honor de estar con nosotros. Y hoy tenemos invitado de lujo, como siempre, ya saben, nos esforzamos para tener aquí a gente de alta calidad. No importa si son o no grandes atletas, que aquí todos son grandes atletas, pero lo que nos importa primero es la persona. Y hoy tenemos un ser excepcional. Bienvenido a esta tu casa, Patrick Loliger, para quien no lo sabe, excelente remero, pero aún mejor ser humano. Bienvenido a tu casa, Patrick. No, al contrario, gracias a ustedes por esta entrevista y yo encantado de platicar con ustedes. Qué gusto, en verdad, gracias, Patrick. La primera pregunta que solemos hacer aquí va muy de la mano con la elección de la disciplina que deciden los atletas. Entonces, ¿a ti qué te lleva a decidirte por el remo? ¿Qué es lo que te haya incitado y hayas dicho, quiero dedicarme a eso, quiero practicar eso? Pues mira, la historia es algo chistosa. Yo creo que como todos los niños jugué fútbol desde chico. Mi abuelo jugó en el FC Basel en Suiza, mi tío también jugó ahí en el FC Basel y pues empecé en el fútbol aquí en México, pero de repente hubo un momento en el que cuando tenía 13 años, yo estaba muy flaquito, muy chaparrito, me quería poner más fuerte, traía yo el pelo largo y una vez en un restaurante se acercó a la mesera y me dice, ¿la niña qué va a querer de comer? Y entonces en ese momento fue cuando dije, me quiero poner fuerte, no quiero que me confundan con niña, me corté el pelo, empecé a remar y pues bueno, esa fue la razón principal, ¿no? Lo que me movió al remo. Ya después, pues bueno, me quedé ahí por muchísimas razones y porque me encantó. O sea, ha sido toda mi vida una pasión. Justo hablaste ahorita que te motivó el ponerte físicamente fuerte para entrar al remo, preguntarte qué se trabaja principalmente en el remo y cómo describirías como el tipo de cuerpo ideal para un remero pues profesional. Mira, y ahí, por ejemplo, es como algo que casi nadie sabe y en ese momento pues yo tampoco lo sabía. En el remo, lo que menos se trabaja es el tronco superior, es mucho más pierna. Y es por eso que también ha habido, por ejemplo, el caso de Rebeca Romero, que fue tercer lugar olímpico en Atenas en remo, y 4 años después fue primer lugar olímpico en ciclismo. Es de Gran Bretaña. Entonces es un deporte que para que usas mucha fuerza en las piernas, mucha resistencia física, pero realmente lo que más importa es que tengas una capacidad pulmonar bastante grande. Eso es lo más importante para el remo. Por lo general, los remeros son personas con una capacidad pulmonar entre 6 y hasta 13 litros de capacidad pulmonar. La persona con el VO2 máximo más, bueno, pues más grande del mundo es un remero que tenía 13.5 litros de capacidad pulmonar, pensando en que, por ejemplo, Lance Armstrong tiene 8. No, mucho. Sí. Oye, hablando de tu disciplina, nos cuentas un poco el trabajo físico que se suele hacer. Un común denominador en este podcast es la disciplina, ¿no? Nos Uh -huh. hablan del ser disciplinados dentro del deporte, pero fuera de él también. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo ya esta disciplina y cómo has evolucionado como persona en el sentido fuera de ella? O sea, ¿qué has tenido que hacer para ser más disciplinado y para ver esa mejoría día a día en tu disciplina? Pues sí, el remo, bueno, todos los deportes necesitas una disciplina impresionante y sí tienes que sacrificar muchas cosas. Yo, mis entrenamientos eran entre 5 y 8 horas diarias, nada más descansábamos 2 días al mes, o sea, 2 días completos al mes, otros días había descanso activo, pero era descanso activo de entrenar 2, 3 horas, de todas maneras. Y sí, o sea, al final todo eso se ve después reflejado en tu vida porque te vuelves alguien muy competitivo, alguien muy perseverante, muy dedicado y que te enfocas mucho y algo que es más importante, que yo creo que es lo que más representa a los deportistas, que aprendes a caer un montón de veces. ¿Y por qué? Porque en todos los entrenamientos muchas veces no cumples tu objetivo, no cumples tu resultado y al día siguiente o a las pocas horas tienes que otra vez regresar al entrenamiento, volverte a enfocar y volver a intentarlo. No hay de que, ay, no me salió, no, ya lo dejo.
al final los que llegan lejos es porque lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y fracasan miles de veces. Y eso es algo que, pues bueno, al final también sí lo llevas a tu vida diaria. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta que no es con afán de polemizar para la gente Ajá. que nos esté escuchando, pero muchos atletas nos han dicho que el mal latinoamericano, no tanto mexicano, es justo esta falta de constancia, de disciplina, en muchos casos que son pues contados los atletas latinoamericanos que despuntan, y preguntarte a ti qué tanto influyó la educación suiza que tuviste, sabiendo que pues el estereotipo del suizo es una persona pues muy comprometida, que cumple mucho con lo que dice y que realmente pues son casos de éxito en el deporte a nivel mundial. Entonces, ¿qué tanto influyó como para ti tener ese ejemplo de tener familia suiza o crees que simplemente no tiene nada que ver? No, yo creo que sí, sí tiene que ver. Al final, pues sí, como tú dices, en Suiza la forma en cómo te enseñan a hacer las cosas es muy diferente acá y más también en el deporte. O sea, al final allá el deporte sí es algo que tiene que ser parte de tu vida. Y la educación allá, pues bueno, es mucho más cuadrado, es mucho más de seguir las reglas, mucho más de no dejar las cosas. Y al final eso sí, sí me ayudó mucho, ¿no? O sea, a la vez yo soy también una persona que tiene mucho de mexicano, pero también tiene mucho de suizo, ¿no? Soy a la vez como más, más seco, más, más serio en hacer las cosas, me enfoco mucho más, no soy, digamos, como fiestero, que eso también es una gran ventaja, que el problema de muchos deportistas cuando lo dejan es porque de repente empiezan con la fiesta. ¿No? Y sabemos que aquí en México, pues bueno, es un país totalmente fiestero, entonces sí tienes que tener muchísima fuerza de voluntad y estar muy enfocado en tus objetivos para, digamos, que no caer en esas tentaciones. ¿Te sientes tanto mexicano como suizo? Al momento de elegir una nación a cual representar, digo, representaste a México en Panamericanos, Centroamericanos, Juegos Olímpicos, ¿sentías algo por decir, pues elegí esta que es una nación a la que amo y me gusta representar, pero también me hubiera gustado representar a Suiza? Sí, claro, o sea, al final soy de los dos países y he vivido en los dos países, crecí de niño allá, después me vine acá y digamos que yo empecé remando no tanto con el afán de competir internacionalmente, o sea, sí tenía como ese sueño, pero digamos que en ese momento nunca me llegó a los 13 años por la mente de represento a Suiza, represento a México, se fueron dando las cosas, pero cuando más me pasaba eso que decía yo, hijo, me gustaría representar a Suiza, era cuando eran todos los problemas burocráticos, todas las cosas malas que todos los deportistas vivimos acá, donde sabes que existe el dinero, porque México es de los países que más dinero destina al deporte, y te puedo decir que a veces, o sea, hasta más que Estados Unidos, más que Holanda, más que muchos países de primer mundo, pero ¿cuál es el problema? Que no llega o lo que llega no se utiliza realmente en lo que va a hacer mejorar al deportista. Por ejemplo, en el caso del remo, tú sabes que sí, un bote de remo sí te va a ayudar para mejorar, sí te va a hacer bajar unas centésimas de segundos, unos segundos, pero realmente en México no necesitas tener miles de botes de remo. Todas las competencias internacionales son en Europa, son en Estados Unidos, en Canadá, y cuando llegas allá, rentas el bote. Y por ejemplo, en el 2011 había 11 millones de pesos en presupuesto para la federación. ¿Y qué decidieron hacer? Comprar botes de remo en los que el director técnico era el representante de la marca y entonces se llevaba un 20%. Y fueron No. como 9 millones de pesos en botes de remo, los cuales siguen ahí abandonados y no se usan porque no hay la cantidad de gente para usar tantos botes de remo. Y nada más se están empolvando, se están maltratando, en vez de utilizar todo ese presupuesto en medicina deportiva, en estudios de biomecánica, en campamentos tal vez que den con otros países de primer mundo como para aprenderles más, en capacitación para los entrenadores, hasta en traer a otros entrenadores que capaciten a los mexicanos. Al final, ese es uno de los grandes problemas de México, ¿no? Que también el presupuesto nunca se destina para lo que realmente va a hacer mejorar al deportista mexicano. Y también ahorita mencionaste un punto clave, yo creo que dices, hay muchos botes y pocas personas que practiquen remo a este nivel. ¿Qué Uh crees -huh. que le hace falta al remo para que explote en México y que haya pues más remeros de alto nivel y que puedan representar a México en lo más alto? ¿Cómo popularizar este deporte? Yo creo que ahorita es algo que está pasando en casi todos los deportes y siento que ahorita estamos viendo una generación de jóvenes que no tienen frustración al fracaso
no tienen tolerancia a la frustración, o sea, sí, pues no, les cuesta mucho trabajo hacer las cosas, les cuesta mucho dedicarse, les cuesta mucho enfocarse. Y sí es muy triste que de cuando yo remaba, que éramos, nada más en mi club donde yo estaba, éramos, híjole, yo creo que 100 niños por lo menos entrenando con un mismo objetivo que íbamos diario, y ahora pues yo creo que no llegan ni a 10 niños. Y siento que son muchos factores, ¿no? O sea, es el factor de, también siento que las redes sociales también les está afectando mucho, como el no poderse enfocar en otras cosas, no sé, pero también a la vez el tratar de hacer más populares otros deportes, tratar de, por ejemplo, siento, también a mí me tocó una época en la que las universidades daban becas en diferentes deportes. Y entonces eso mismo también hacía como en Estados Unidos, ¿no? Al final la meta de la mayoría de los atletas de Estados Unidos es entrar a selección nacional, ser bueno para tener una beca. Y es tanta la competencia por obtener esa beca que al final termina siendo el mejor de Estados Unidos y eres el mejor del mundo también, por tanta competencia que hay. Y siento que en México sí se debería hacer algo así en donde empezaran a ofrecer más apoyos, tal vez no nada más del gobierno, sino también de empresas, de escuelas, de universidades, para los talentos y que entonces fuera una meta de los jóvenes para querer entrar a una universidad, para poder tener un apoyo, el ser bueno en el deporte. Y de acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Pato, hace unos 3 años platicábamos con el que en ese momento era el subdirector de la CONADE y él nos platicaba de una idea que tenía de copiar, sí, por decir así, copiar el estilo de la NCAA en cuanto al sistema competitivo, ¿no? El solicitarle y obligarle incluso a las universidades privadas a otorgar becas a atletas y generar una competencia a nivel interuniversitario, así como la hay en fútbol, básquetbol, fútbol americano, pero del resto de las competiciones. Yo, la verdad es que le quisimos dar un poco de seguimiento a eso, pero supongo que ni la CONADE, ni ya no tuvimos más noticias, en fin. Tú que eres parte de este sistema o que lo has visto desde dentro, ¿cómo consideras que podría evolucionar para bien? Yo creo que las federaciones ahí son mucho el problema, como por ejemplo son prácticamente autónomas y ellos pueden hacer con el presupuesto lo que quieran y hay metodólogos, pero luego también no están tan metidos ni tan empapados de cómo funciona cada deporte, en qué se tienen que invertir. Y entonces ahí es cuando las federaciones hacen lo que quieran con el dinero, lo comprueban de la forma que quieren y por eso es que hay tanto problema o sea, que en sí con los deportistas y con las federaciones. Yo no sé cómo se podría, como digamos, de cierta forma, como pues obligar a las federaciones a que se utilice el presupuesto en lo que se debe de hacer. O sea, no sé si tendría que también por medio de capacitaciones de otros países en cada una de las federaciones, porque la verdad sí es muy difícil. O sea, sí, la verdad, todavía con el presupuesto es difícil y ahora, por ejemplo, que hay menos presupuesto, todavía es mucho más complicado para que los deportistas salgan adelante. Oye, Patrick, preguntarte, en tu caso, sabemos que estudiaste negocios internacionales en el TEC. ¿Recibiste apoyo de la universidad al momento de, pues, practicar tu deporte o fue como completamente, pues tú te pagaste la carrera y saliste adelante? ¿Y cómo compaginabas esta vida de atleta de alto rendimiento con, pues, una carrera que tampoco es difícil en una universidad, pues, bastante prestigiosa también? ¿Cómo fue esta etapa de tu vida universitaria, digamos? Sí, por ejemplo, con el TEC de Monterrey, yo recibí una beca. Empezaron un programa con Horacio de la Vega. Él también estudió en el TEC de Monterrey, también atleta olímpico, y él empezó un programa en el que captaba diferentes talentos y les daba una beca sin importar que fuera un deporte que no tuviera representación en el TEC, como en el caso del remo, un tiempo que sí el TEC tuvo remo, un equipo de remo, pero después ya no. Entonces también estaba Oscar Soto de pentatlón moderno, estaba yo, éramos como 8 más o menos que escogieron para darles una beca y nos dieron una beca de 90% a fondo perdido. El problema fue que en el momento en que Horacio se sale del TEC y empieza a trabajar en el Instituto del Deporte de Ciudad de México, nos quitaron la beca. Mm. Y entonces ahí sí ya fue más difícil. De por sí, digamos que yo iba lento porque pues, tienes que meter menos materias para poder entrenar tanto y así. Y después, pues bueno, era también meter menos materias para no tener que pagar tanto.
Entonces sí fue tardado, o sea, me tardé 10 años en terminar, pero bueno, digamos que era algo que yo sabía desde un principio que iba a ser así, y pues era pues ahí escoger casi siempre los horarios que fueran como a mediodía para poder entrenar en las mañanas y en las tardes, y luego en las noches llegar a hacer trabajos o tareas. Así prácticamente estás desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche ocupado. Y porque además hay que dormir bien como deportista de alto rendimiento, ¿no? Sí. Entonces, cada minuto de sueño es sagrado. Oye, también quería preguntarte el tema de, hablabas de esta frustración que ya no sabe el joven mexicano manejar. Tú a lo largo de tu carrera has tenido altibajos, ¿no? Has tenido retos importantes que superar. ¿Cuál consideras que ha sido el que más te costó, pero a la vez el que cuando volteas a verlo, dices, lo superé y me hizo ser mejor y salí adelante? En el 2009, ¿se acuerdan cuando fue la pandemia ahí se me fue ahorita, la El otra pandemia, la de, H1N1, ¿no? De la influenza. sí, La sí, la influenza, influenza. ¿Te acuerdan que te encerraron los gimnasios, cerraron prácticamente todo para entrenar, la pista de remo igual? Y entonces nosotros nos fuimos a Yautepec, a casa de un amigo, nos llevamos las remadoras y en la mañana hacíamos sesión de remadora, después con unas pesas que teníamos ahí hacíamos pesas, y en las tardes nos íbamos a subir el Teposteco, íbamos desde Yautepec hasta Tepoztlán en bicicleta y wow. subíamos corriendo 4 veces el Teposteco, bajábamos y otra vez en bici. Y justo el último día, antes de que acabara la pandemia y que avisaron que iban a abrir todo, habíamos ya terminado de entrenar y digamos que por intensos dijimos, pues una más, ¿no? Y en esa una más pasó un coche muy cerca de mí, se ve que venían borrachos, se me empezaron a acercar, yo siento como que me querían dar un tapetazo, me salí al acotamiento, choqué con una piedra, salí volando y me rompí la clavícula, me esguincé el cuello, tuve quemaduras de segundo grado por todo el cuerpo, igual por el raspón, porque íbamos de bajada, íbamos como a 45, 50 kilómetros por hora, entonces sí me quemé todo. Y pues bueno, yo pensé que ese año lo iba a perder. Por suerte me operaron, como tuve destrozado totalmente el hueso, entonces me pusieron un injerto de hueso, me pusieron clavos, tornillos, me pusieron una placa y pues yo pensé que ese año lo iba a perder, que ya no iba a poder competir. Y a los 6 meses más o menos era el nacional. Y entonces yo dije, bueno, a ver, si yo quiero ganar el Panamericano, que era mi meta, tengo que poder ganar el nacional estando al 80%. Entonces, como que eso mismo me motivaba, como que el decir, no, no, no puedo pensar como tan adelante, ahorita me voy a enfocar en el nacional y si gano, entonces eso me va a dar como la fortaleza de que después estando al 100% voy a poder estar dentro de los 10 mejores del mundo y voy a poder estar dentro de los 3 mejores de todo el continente. Llega el nacional, gané y como que de verdad eso mismo hizo que me diera cuenta que sí podía y que sí iba a poder ganar una medalla panamericana y como que me motivó mucho. Y al final yo siento que si no me hubiera pasado ese accidente, igual y no hubiera ganado la medalla panamericana e igual y tampoco hubiera llegado a los Juegos Olímpicos. O sea, podrías decir que te hizo más fuerte esta caída y te impulsó, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y hablando ya estamos hablando de nacionales, panamericanos, obviamente pues sabemos que los olímpicos es como el máximo de cualquier atleta. Tú ya estuviste en dos Juegos Olímpicos, Beijing 2008 y Londres 2012. ¿Qué significó para ti representar a México, tu país de nacimiento, en unos Juegos Olímpicos? ¿Y cómo fue que te enteraste de que llegaste a los Olímpicos y tu experiencia tal cual, pues como atleta en la villa y toda esta, pues sensación única en la vida, ¿no? Sí, es un sueño, o sea, de verdad que siempre que lo platico, o sea, creo que se nota mi felicidad y nada más de todos los recuerdos que tengo. Cuando fue en el 2008, todavía en el 2007 en el Panamericano, yo había quedado sexto lugar, un sexto lugar y un cuarto. Y para clasificar a Juegos Olímpicos tenía que quedar 2 meses después compitiendo contra los mismos dentro de los 3 primeros. Uf. Entonces fueron unos meses que entrené durísimo, que entrené como loco, porque de repente me di cuenta que sí podía estar ahí, pero que me hacía falta un poco más. Y ya llegó la clasificación, quedé en segundo lugar y la verdad es que como que en ese momento no te la crees hasta que ya estás en el avión, hasta que llegas a la Villa Olímpica y cuando llegas a la Villa Olímpica y ves la magnitud, el tamaño de los juegos, de realmente dónde estás,
sí es impresionante. O sea, me acuerdo que iba caminando y de repente veía al equipo de básquetbol de Estados Unidos, de repente veía a los chinos, veía a Federer, a Nadal, a las Williams, y te los empieza a topar y te dices, lo estás viendo aquí enfrente de ti caminando como seres mortales a todos tus héroes, a todos los que has admirado desde niño, y lo mismo también contra los que yo competía. Cuando yo empecé a remar, por ejemplo, competí bueno, yo veía siempre a Olaf Tufte, que es noruego, y lo vi ganar los Juegos Olímpicos en el 2000 en la tele, en el 96 que quedó en cuarto, y de repente en el 2004 quedó primero, y de repente en el 2008 yo ya estaba compitiendo contra él, y me toca justo en la eliminatoria. Entonces yo me acuerdo que estaba, nada más aquí lo volteaba a ver y como que estaba viendo a mi héroe del remo, al que desde niño admiré muchísimo. ¿Y hablaste con él? Pues, ¿Pudiste como decirle eres mi héroe o no hubo esa oportunidad? fíjate que en ese momento no, porque pues entre que me estaba yo súper Claro. nervioso, o sea, como que pasaban mil cosas, pero siempre fue muy amable. Ya después, para el 2012, llegamos antes de los Juegos Olímpicos a la Copa del Mundo y entro a la final. En la final entran los 6 primeros y me toca otra vez contra él. Ahí ya habíamos competido varias veces. Y terminamos de competir, le gané, me estoy bajando del bote y nada más alguien me estira la mano para ayudarme a bajar, a subirme del bote y me dijo, me acuerdo de ti desde que competí en Beijing y cómo has crecido y cómo has mejorado. Wow. Así, sí, la verdad es que un tipazo, pero aparte lo más cañón es que ahorita ya va por sus octavos Juegos Olímpicos y todavía en Río ganó oro. Y ahorita ya en Tokio va por sus octavos Juegos Olímpicos. Es alguien inhumano, la verdad, es impresionante. Vamos a cambiarle un poco el giro sin dejar al remo de hilo conductor. Uh -huh, Esta disciplina hace que conozcas a tu esposa, uh ¿no? -huh. Es algo más que te da, además de esta felicidad que nos cuentas, que podemos ver en tu rostro. ¿El remo te ha dado más de lo que esperabas? Sí, mucho más de todos. Así, a mi esposa la conocí desde los 13 años Órale. y a los 17 años nos hicimos novios y ahorita, pues bueno, ya va a cumplir 36. Y sí, o sea, la verdad es que nos unió mucho, por ejemplo, el hecho de, mucha gente nos dice, oye, pero se veían diario desde los 17 años conviviendo. Y digo, pues sí, ¿no? Porque al final en el deporte, ella estaba en su Exacto. bote, yo estaba en mi bote y estábamos entrenando, pero estábamos cada quien por su cuenta, ¿no? Ella con el equipo femenil, yo con el equipo varonil. Empezamos a viajar también pues, por todo el mundo juntos y eso también como que se volvió una pasión para nosotros. Nos empezamos a poner muchas metas, por ejemplo, ahorita de conocer 50 países antes de los 40 años, conocer las 7 maravillas del mundo. ¿Y por qué? Porque pues de repente nos íbamos dando cuenta, oye, ¿cuántos países ya llevamos juntos conocidos? 25. Órale. Y cuántas maravillas del mundo, o sea, como que de repente ni te dabas cuenta porque todo lo ibas haciendo, que ibas a la competencia y conocías otros países, ibas conociendo pues bueno, o sea, sí ha sido pues, de lo mejor que me ha dado el deporte, al igual que también muchas amistades, la universidad. O sea, al final sí, sinceramente, podría decir que me ha dado prácticamente todo en mi vida. Que además también algo clave que ya lo decías cuando estudias en universidad, pues casi no tenías tiempo, era como pues ir a entrenar, escuela, tal. Y yo creo que también mucho el chip es, pues son personas que al final entienden, ¿no? Que tienen la misma Ujú. idea, que saben lo que significa estar en el alto rendimiento. Y creo que también esa es pues la razón de por qué llevan tanto tiempo juntos, porque creo yo que difícilmente hubiera sido algo igual con una persona que no entiende el deporte a ese nivel, que no lo vive. Entonces creo que es parte del éxito y qué padre que tengan estos sueños de los países. ¿Cuántos les falta por visitar para llegar a la meta? Ahorita llevamos 37. Órale, ya casi. Hay O sea, tiempo, ¿no? sí, la que No, sí, porque aparte ahorita con la pandemia, pues bueno, Ya no se claro, ha podido. deberían de sumarle esos este año y medio perdidos, ¿no? Para que les dé Sí, chance. sí, sí, sí. Oye, otra vez cambiándole, estuviste en Hexatlón, ¿no? Aquí en México sabemos el fenómeno que es, la cantidad de gente que lo seguimos, que estamos pendientes, buscan siempre atletas de alto rendimiento, encajabas pues, muy bien en el perfil. ¿Qué consideras que tú le aportaste a Hexatlón y qué te aportó a ti Hexatlón?
Pues yo creo que en Hexatlón, pues sí, cada uno le aporta algo diferente al programa. Yo siento que, por ejemplo, yo siempre era como, o sea, las 2 temporadas prácticamente yo era el más grande de edad, como el que más había vivido en el deporte, el que más experiencia tenía. Y yo siento que yo como que le aportaba mucho eso al programa, ¿no? También el que más gente grande se identificara conmigo y el hecho también, por ejemplo, de la fundación que tengo de perros y todo, eso también, ¿no? Que también mucha gente se identificaba. Y a mí también me aportó mucho. O sea, al final ahí, realmente, digamos que lo malo de Exatlón es que la gente lo ve como si fuera una competencia de alto rendimiento, como si fuera más que hasta los Juegos Olímpicos, que eso es lo único malo que yo le veo, que sí lo pintan como la competencia, hasta lo dice, ¿no? La competencia más demandante del mundo. Y, y eso es como que algo que luego la gente no entiende, ¿no? Que al final tu desempeño en hexatlón no tiene nada que ver con tu desempeño como deportista, porque al final, pues no es un deporte, no es un juego. Es un juego donde, pues bueno, también no hay reglas, es muy diferente realmente a un deporte, pero al final te aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque te terminas conociendo mucho mejor que lo que tú pensabas conocerte. Estás ahí encerrado sin comunicación hasta 7 meses sin saber nada de tu familia, de repente en momentos donde te empiezas a sentir que te vuelves loco, no tienes comida y te das cuenta cómo en tu vida diaria no valoras tanto las cosas. Por ejemplo, allá nunca te comías un chocolate, nunca te tomabas una taza de café, lo único que tenías para comer era en la mañana unos huevos duros o si estabas en la fortaleza un omelette y en la noche otra cosa de comida y ya, era el único. Entonces sí te das cuenta que realmente de cosas de tu vida diaria no las valoras mucho. Entonces sí sales y sí te cambia la perspectiva de cómo ver las cosas bastante también. Y hablando de cambios, ¿crees que hay un antes y un después a nivel fama en Hexatlón? Te lo pregunto porque lo hablábamos directamente con Lino Muñoz, que pues badmintonista va a estar en Tokio, y antes de Hexatlón dice, pues la verdad es que muy poca gente me seguía, incluso en redes sociales no me Uh -huh. conocían, mi deporte no era tan conocido y yo tampoco, pero dice, gracias a Hexatlón logré exponenciar mi fama en redes sociales, me dijo, eso me ayudó también a que llegaran patrocinadores y a crecer en mi deporte, que era como su caso particular. En tu caso, ¿crees que Hexatlón te ayudó también como a hacerte más famoso? ¿O crees que desde el remo ya la gente te ubicaba por quién eres? ¿O que te ubican más por, el Hexatlón? Sí, ahorita, por ejemplo, la gente me ubica más como el de hexatlón, más que el remero, el olímpico, más que otras cosas, ¿no? Que luego es como que lo que también les digo, Frustrante, ¿no? sí, o sea, no nada más soy el de hexatlón, o sea, sí, Sí, hexatlón es un reality show, pero he pero hecho fui a más dos cosas. olímpicos. Sí, sí, más soy el olímpico. No, o Exacto. sea, eso sí, pero la verdad es que sí te trae muchas ventajas. O sea, al final sabemos también ahorita que las redes sociales son una herramienta muy importante para poder conseguir marcas, para poder llegarle a mucha gente. Y yo lo uso mucho, pues también para eso, ¿no? O sea, al final muchos de los convenios que tengo para mi fundación Mexiperro, pues son por medio de mis redes sociales, de promocionarlos, de todo, de marcas de croquetas, de apoyo económico también. O sea, al final sí me benefició mucho el poder estar en Hexatlón por esa parte. También, por ejemplo, yo mi intención era saliendo de Hexatlón seguir compitiendo. El problema es que yo desde el 2014 yo dejé de recibir apoyo de la federación y todo yo me lo empecé a pagar, todas las competencias, todo. Y pues bueno, sí se vuelve difícil esa parte, pero sí todavía tengo el gusanito De de regresar. regresar a competir. Al final entreno diario y luego porque me encanta y es mi pasión y nunca lo voy a dejar de hacer, entonces ya nada más iría como meterle un poquito más y voy a estar listo. Pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Oye, para la gente que nos escucha, nos ve y no sabe qué es tu fundación, qué es Mexiper, cuéntanos un poco qué es lo que haces ahí. Nosotros rescatamos animales. Empezamos, bueno, yo desde chico rescaté animales, desde un pajarito que se caía, lo que fuera. Y aquí nos enfocamos más en perros y gatos porque, bueno, son los animales que más hay en abandono y más maltrato hay en México. Y tenemos un santuario, el único santuario de Latinoamérica. ¿Y por qué es un santuario? Porque cumple exactamente con todos los requerimientos a nivel mundial para ser un santuario, que son desde por cada animal que tienes 15 metros cuadrados de espacio,
que tenga un consultorio veterinario de planta, trabajadores de planta para que los estén cuidando, una X cantidad de metros cuadrados de áreas verdes. Nosotros estamos en el bosque, entonces eso también nos ayuda mucho. Y lo que hacemos nosotros es que les encontramos casa en otras partes del mundo, donde no haya perros en la calle. Ok. En su mayoría los mandamos a Canadá en adopción por la cercanía y por la facilidad, pero también los hemos mandado a diferentes países de Europa y tenemos convenio con asociaciones protectores de animales de los diferentes países. ¿Y ahorita cuántos perros tienes ahí en tu fundación? Ahorita tenemos más o menos como 80 y tantos, como 88, y más gatos, y también tenemos 40 tortugas también rescatadas, y ahorita estamos construyendo un aviario, entonces también ya vamos a tener aves Oh, padrísimo. rescatadas. Qué bien. Oye, digo, de lo que nos cuentas ahorita en la entrevista, sin hacerte la pregunta, creo que ya nos la contestaste un poco, pero ¿cómo te ves en 10 años? En 10 años me veo entrenando todos los días, de todas maneras es algo que nunca voy a dejar de hacer, pero sí ya me gustaría verme con, o sea, verme con algún hijo, Ok. eso sí ya. Un pequeño remero, ¿no? Sí, la verdad, y es chistoso, pero por ejemplo, ¿sabes qué? Siempre lo hemos platicado Ana y yo, nos encantaría que remara, pero más que nada como para tratar de conseguir una beca en una universidad de Estados Unidos. Ok. O sea, al final es también como algo que muchos amigos lo llegaron a hacer y les dieron beca en Harvard, en Princeton, en diferentes universidades del Ivy League de Estados Unidos, porque normalmente son las que becan al remo. Y pues bueno, la verdad es que a mí sí me encantaría ver a mi hijo o hija remar y compitiendo por una universidad allá. Pues sin duda, ojalá que en 10 años podamos volver a hacer una entrevista y que ya nos puedas presumir a tu hijo o hija y que realmente tus sueños se hayan cumplido. También ojalá que puedas volver a entrenar con apoyo o por tus propios méritos. Sabemos Ujú. que al final, pues nos lo has demostrado, el que quiere puede y ahí están los resultados. No sé si quieras agregar algo más, decir tus redes sociales, las de Mexiperro, algo que le quieras dejar a la gente que nos está viendo, escuchando y pues agradecerte por tu tiempo. Pues yo creo que sí me gustaría dejarles un mensaje que al final, a mí, por ejemplo, en mi carrera deportiva, muchas veces me llegaron a decir, no vas a poder vivir del remo, mejor ya dedícate a terminar la carrera, dedícate a trabajar. Y sí tienes muchas veces eso en la cabeza que entonces te hace dudar si estás haciendo las cosas bien. Y lo que me di cuenta es que al final, si haces lo que te apasiona y lo haces de verdad con amor y le te echas todas las ganas, vas a salir adelante como sea. Al final, yo nunca pensé que del remo iba a poder vivir y al final, pues bueno, se fueron dando las cosas que se pudo y yo creo que he sido el primer remero que lo logró hacer, pero también fue mi pasión y fui de los pocos que no desistí y quise intentarlo. Entonces, pues es eso más que nada, ¿no? Que si tienen un sueño, que luchen por cumplirlo y que no les importe lo que las demás personas les estén diciendo. Pues ahí está Patrick Lolliger. Pueden escuchar esta entrevista, si llegaron tarde a escucharla, en la Octava Sports, en Spotify, en Apple Music, en nuestro canal de YouTube, en Somos Copa. Agradecerte tu tiempo, la pasamos muy bien, esperamos que también la hayas pasado, hayas disfrutado esta charla tanto como nosotros. Y bueno, esperen como siempre, cada semana un nuevo invitado, una nueva entrevista y una nueva historia de vida y del deporte.